Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros a nuestra amiga Lupe Vaquero, que viene de Badajoz. Y trataremos con ella un asunto muy interesante y bastante desconocido: diseño humano y neurosis. Lupe es analista de diseño humano, acompañante en el proceso de integración de las consultas personales y la puesta en práctica de estos conocimientos. Es un anuncio del diseño humano y neurosis muy interesante, y Lupe nos dice: uno de los aspectos más estudiados dentro del campo de la psicoterapia son la neurosis y las pulsiones. Este enjambre de formas mentales supone una de las inquietudes más importantes en el comportamiento y en las relaciones de los seres humanos. ¿Hay un universo desconocido escondido en nuestro interior? Se sabe que la neurosis y pulsiones vienen a cubrir vacíos en nuestro interior, pero de todo eso vamos a hablar dentro de un momento. Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Lupe Vaquero. Hola. Hola. Encantado de que hayas venido a este programa. Nada, igualmente. Y además que hayas venido de Badajoz y que ahora, en cuanto termine el programa, te tienes que ir para allá, para Badajoz. Un paseíto. ¿Estás dejando cuánto tiempo es ahora que ir? 2 horitas y media. 2 horitas y media. Sí. De todas maneras tienes que tener mucho cuidadito, ¿eh? Sí, vamos despacito, somos prudentes. Oye, que los temas que vamos a tratar son temas importantes, muy interesantes, ¿eh? Mucho. El comentario que teníamos aquí entre los expertos, que son los que vienen aquí, participan con nosotros y hacen las preguntas, era un tema absolutamente desconocido. Sí. Vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató, desearles que tengan un buen programa, pero enseguida entramos en materia, ¿vale? Okay. La pregunta clave es: ¿qué es el diseño humano y la neurosis? La pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Bueno, la pregunta sería: ¿qué es el diseño humano? ¿Vale? El diseño humano y neurosis es, bueno, un artículo que hemos preparado. Es un resultado de una... La neurosis es lo que el diseño humano revela, ¿no? Lo que nos muestra. Pero bueno, por orden, yo creo que es mejor, para que todos nos aclaremos, primero ver una idea como muy genérica y sintetizada de lo que es el diseño humano, ¿no? El diseño humano es la llamada ciencia de la diferenciación. Surgió hace relativamente poco, comparado con otras ciencias de autoconocimiento, tanto esotéricas como exotéricas. Lleva 20 años en circulación. A España llegó hace 10, 15, no mucho más. Se ha movido mucho en Ibiza, la cuna de donde se forjó el diseño humano fue a través de un químico canadiense, físico y químico, se llama Raoul Urhu, ya murió hace 2 años creo. Y bueno, pues él era un investigador de la física cuántica, de la biología, de la química, de la física, y había sido agnóstico durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, recibió algo y vio un nexo de unión entre las antiguas ciencias esotéricas, concretamente el I Ching, el Cábala, el sistema de chakras hindú Brahman y la astrología. Entonces, bueno, él, a través de esa revelación que tuvo, esa manera de nexionar y fusionar los conocimientos más ancestrales con lo último que de lo que se ha venido hablando, que no es que lo diga el diseño humano, ¿no? Estamos en un océano cuántico, o sea, estamos en un océano de neutrinos principalmente, son las partículas más pequeñas que proceden del Sol, y que justo en el 2006 se descubrió que era como una discusión científica que había, que si el neutrino tenía masa o no, o era tan volátil que al ser humano no le afectaba ni al campo de la Tierra porque no tenía masa, ¿no?
Raúl Ujú ya venía diciendo hacía mucho tiempo que sí tenía masa y que había una influencia en nosotros de impronta solar muy potente, ¿no? El resultado de todo esto, él estuvo practicando mucho tiempo consigo mismo, todo el conocimiento que recibió, dándole orden y dándole sobre todo un punto de vista práctico, ¿vale? El diseño humano viene a abrir la conciencia de cada ser humano, pero de un modo individual. O sea, no es un sistema y diferenciado. No es, o sea, lo primero que afirma el diseño humano es que no todo es bueno para todo el mundo y no todo es malo para todo el mundo. No para todo el mundo es bueno meditar, no para todo el mundo es malo fumar, no para todo el mundo, o sea, que hay una naturaleza única, una impronta única en cada uno de nosotros que viene dada no solo por la herencia genética. Si tú ves de todos estos conocimientos emerge un mapa, es muy ilustrativo, o sea, el diseño humano tiene mucha estética, ¿no? Entonces, si como contemplamos aquí, hay una parte... cogerlo y señalarlo. Hay una impronta que nosotros recibimos, todos nosotros, que es lo que sería la herencia genética de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Llevamos en los genes ciertas cargas neuróticas, ciertos potenciales positivos, ciertas fuerzas, ciertas neuras, todo lo que sabemos del campo de exploración de constelaciones familiares, de trabajo con ancestros, con todo esto. Pero luego hay otra parte, eso es lo que estaría representado en color rojo, en un gráfico de diseño humano. Cualquiera lo puede ver en internet, en la página web de Diseño Humano, ahí ofrecen la carta del gráfico gratuita para cualquiera que la quiera ver. No se puede interpretar porque para eso se necesita un análisis, ¿no? Pero se puede ver cuál es tu carta y qué tipo eres y cosas así un poquito superficiales. Entonces lo que viene a revelar es que no solo somos una herencia genética de nuestros padres, sino que tenemos otra impronta que viene de la configuración planetaria, que es lo que viene codificado en negro como personalidad, impronta planetaria, impronta solar, ¿vale? Entonces hay un sistema de arquetipos, ¿vale?, que está regido por días, por tiempos, por movimientos lunares, por movimientos solares. La luna afecta a las mareas, la luna afecta a los animales, la luna nos afecta a nosotros. En el momento en que yo nací o tú naciste, hay un campo lunar, hay cosas que están, no es nada, o sea, no es tan esotérico, es muy físico, o sea, es científico. Nuestro campo celular responde al campo cuántico, y el campo cuántico está creado por influencias lunares, por influencias solares y por todo lo que es el campo de la naturaleza, que son todos los planetas, ¿no? Entonces, el instante del nacimiento, en el momento en que tú emerges del vientre de tu madre y sales al espacio exterior, ¿vale?, recibes una impronta, recibes un sello. Entonces, para el diseño humano se basa en dos cálculos, en dos valores, en dos potenciales. Uno que se calcula cuando tú ya llevas 6 meses dentro del vientre de tu madre, que es lo que se diría, en diseño humano se llama el diseño, tu inconsciente ya está formado, ¿vale? Pero en el momento en que llegas aquí, se te crea otra impronta que es lo que se llamaría tu personalidad, tu cristal de personalidad. Se llama cristal, bueno, por metáforas que se hacen, ¿no? Entonces ahí es donde verdaderamente viene nuestro dilema. Vivimos con un inconsciente que viene de nuestra familia y vivimos con una personalidad que no acabamos de entender. No acabamos de entender por cuestiones de condicionamiento, ¿no? En el momento en que esas dos cosas se juntan, es lo que me comentabas antes de la numerología, el diseño es lo que otros ven en ti, pero que tú no ves, porque es inconsciente. Entonces, el conflicto de la neurosis del ser humano, entre otras muchas razones, es que no podemos conocer nuestro inconsciente. El valor práctico del diseño humano es que tú conozcas 100%, o sea, a unos niveles de detalle que yo en mi vida me podía haber imaginado, que pudiera existir pensamientos que tú tienes que no le has revelado nunca a nadie
que estén escritos, o sea, pero escritos con nombre y apellido. No sé, no se me viene ningún ejemplo, ¿no? Pero sensaciones muy profundas en ti, pensamientos acerca de las relaciones humanas, acerca de lo existencial, acerca del sistema de cómo sobrevivir, acerca de cómo gestionarte los recursos. O sea, todo tu potencial está ahí, está escrito. Siempre se ha dicho, o esto es muy antiguo, ¿no? Ámate a ti mismo, o si quieres conocer al mundo, primero conócete a ti mismo, ¿no? Y yo crecí con mucho amor por el conocimiento, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, cuando era muy pequeña, ámate a ti mismo, bueno, pero ¿por qué me tengo que amar, ¿no? O cuáles son mis características. Conócete a ti mismo, ya, pero ¿cómo? ¿Por lo que te dicen otros que eres? ¿Por lo que mi madre me ha dicho que soy? ¿Por lo que mi padre me ha dicho que soy? O sea, ¿seguro que soy eso? Entonces, todos estamos ahí, ¿no? Yo había trabajado antes o había explorado mucho otros campos terapéuticos y de conocimiento y siempre topaba con, que por supuesto todo es útil, pero siempre topaba con preguntas que decía, ¿pero por qué hago esto? ¿Por qué siempre pienso así? ¿Por qué siempre me duelen las mismas cosas? ¿Por qué, no sé, cosas que incluso al campo de la psicología se le escapan, ¿no? Te dicen, no, porque eres así. El puntazo viene, ¿no? o la sorpresa es cuando el diseño humano te empieza a hablar de ti. O sea, porque si el diseño humano no te habla de ti, no habla de nada. O sea, se queda en una teoría más, en un conocimiento más, en ámate a ti mismo y conócete y luego tú ya te lo curras. Y cuando llegas a tu casa dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces te encuentras con el mismo vacío existencial de siempre porque no nos han enseñado a saber quiénes somos, ¿no? Podríamos haber llegado a saberlo sin diseño humano, no lo sé. Sinceramente, yo no me respondo eso a mí misma, ¿no? Todavía, pero sí que es un nivel de autoconocimiento en el que tú ya sabes cuál es tu potencial, cuál es tu propósito. O sea, el diseño humano te habla hay muchísimas variables para conocerte, tipo, perfil, o sea, te va hablando de ti por ejemplo, hay 4 tipos, ¿no? Eres un generador, eres un manifestador, eres un proyector, y son de cualidades muy genéricas, como un embudo, a cualidades cada vez más exhaustivas. O sea, para que te hagas una idea, 2 personas que nacen en arcos de tiempo de 5 minutos de diferencia, tienen muchísimas diferencias a muchos niveles, aunque el campo cuántico que les ha marcado, por supuesto la herencia familiar es distinta, por eso no puede haber ningún diseño igual. O sea, el diseño humano tiene una premisa, ¿no? Dice, eres único, eres absolutamente único, no tienes elección, amate a ti mismo. Y cuando se dice no tienes elección, se dice que no tienes elección en ser lo que eres y en ser como eres. Así tú puedes empezar a relacionarte con otros. Y ahora, bueno, te comentaré otra cosita, que es el concepto de condicionamiento, porque ahí es donde pueden venir los problemas, ¿no? Cuando yo no sé cómo soy y según con quién esté yo veo cosas de mí que no sé si son mías, no sé si son de mis padres, no sé si son... y tú no eres capaz de posicionarte ante el otro. Entonces ahí entramos en juegos de poder. Ahí entramos en que al final la raíz de todo es muy simple, es decir, cuando tú te conoces y te amas, tú sabes qué necesitas, tú sabes qué pedir y tú sabes qué ofrecer. Pero nadamos todos como en una profunda dependencia de que el mundo exterior nos dé como el sentido de nuestro valor, ¿no? De tú vales por esto, tú eres bueno para esto, y parece que si eso no llega, no sale la persona adelante. O sea, el porcentaje de personas que tienen éxito siendo irrealistas a nivel de la población es muy bajo, los niveles de frustración, de dolor, de amargura, de ya es muy tarde para cumplir mis sueños. ¿Pero qué sueños eran esos? Eran sueños de tu cabeza, eran sueños que los copiaste de tu hermana, que los viste en un programa de televisión. ¿De dónde te viene ese deseo? El diseño humano y neurosis, esa frase nació de un artículo que escribimos, yo y unos compañeros, y viene de ahí, de que
también revela, o sea, hay un mapa. Vamos a hacer una cosa. Vale. Como el tema es interesantísimo y vamos a seguir hablando de eso, pero tenemos que hacer un pequeño paréntesis en el programa, pero volvemos enseguida. Vale. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Lupe Vaquero. Hola, Lupe. Hola, ¿Qué tal ha ido esa primera parte del programa? Muy bien. ¿Te sientes a gusto aquí? Muy cómoda, sí. Sí, bien, ¿no? Sí. El tema que tú planteas es un tema bastante complicado, pudiéramos decir, porque me parece que tiene una lógica aplastante. Sí. Lo que pasa es que lo desconocemos o no hemos oído hablar de eso y entonces pues nos parece que es algo, no sé, que no lo sabemos abordarlo, ¿no? Pero es muy interesante lo que estás explicando porque estás explicando de dónde procede todo y cómo empiezan a conectarse las cosas una con otra. Y entonces pues lo lógico sería que siguiera con la explicación para poder saber nosotros de dónde aparecen los datos que definen una persona. Porque esto parece que es lo más parecido a una regresión hipnótica, a una regresión consciente, donde tú puedes percibir cosas que incluso no tenías ni idea que la habías olvidado, ¿no? Sí, todos tenemos los datos, como te decía antes, Ángel, proceden de un cálculo cuántico, es un cálculo complejísimo que yo no sé hacer, lo hace el ordenador, el que saca el gráfico, ¿vale? Ya te digo, en un momento del espacio-tiempo, ¿vale? 6 meses, 3 meses antes de que tú naces, se hace un cálculo espacio-tiempo y en el momento en que tú emerges del vientre de tu madre se hace otro cálculo espacio-tiempo, ¿vale? A partir de ahí emergen 26 arquetipos. Son 13 conscientes, 13 inconscientes y 13 conscientes, ¿vale? Eso se casa como un matrimonio forzoso, tu inconsciente y tu consciente, ¿vale? Esos 26 arquetipos son los que crean lo que se llamaría en diseño tu definición, tu fuerza vital. Todos tenemos todos, ¿vale? Hay, ¿de dónde salen los datos? Hay la rueda del I Ching, no sé si la conocéis, de los 64 hexagramas del I Ching, el libro de las mutaciones, es antiquísimo. Cada uno de los hexagramas del I Ching pertenece como a una esencia de algo humano, o sea, es un arquetipo humano. Pues cada uno de esos hexagramas del I Ching está correlacionado con un grupo, con un codón de nuestro ADN. Hay 64 hexagramas del I Ching y hay 64 codones en nuestro ADN. Todos tenemos todos los arquetipos humanos, ¿vale? Todos podemos ser todo, pero por activo y por pasivo. O sea, lo que está coloreado en el gráfico es los datos con los que tú naces como fuerza vital activa. Por ejemplo, si esto es un don para la comunicación y tú lo tienes sin definir, no significa que no tengas dones para la comunicación, pero que no es tu fuerza vital primaria. Eso, y ahí arranco con un ejemplo, si al niño, esto todo arranca de la infancia, si a un niño no se le educa según su diseño, como no nos han educado a ninguno, crecemos con una serie de complejos fijos y marcados. Por eso el diseño humano está siendo muy utilizado en consultas terapéuticas, cada vez más, de psicólogos, de psiquiatras no te digo ya tanto porque es otra historia, ¿no? Pero de psicólogos sí, y de psicoterapeutas y de toda la gente todos los profesionales que se dedican a este campo, ¿no? En el momento en que tú tienes fuerzas, arquetipos de valores humanos definidos, significa que eso funciona en ti las 24 horas del día. Y es lo que tú eres, dormido, despierto, para bien y para mal, porque es dual. El diseño humano revela la dualidad del Maya. Entonces, si tú tienes un don, también detrás de ese don se esconde una sombra. Si tú eres muy sensible para ciertas cosas, vas a ser muy hipersensible para otras, ¿vale? Entonces nos muestra todas las dualidades que todos tenemos en nuestra definición. El problema de la neurosis, ¿cuándo viene? Cuando, por ejemplo, un don o una fuerza vital que es muy mental, muy lógica,
muy centrada en la comunicación, con muchas cualidades para ello, un presentador de telediario, por poneros un ejemplo, un don para eso, ¿vale? Un niño no nace con esa fuerza activa, ¿vale? Y en cualquiera de los aspectos que tenemos en blanco, sin definir en el gráfico, es donde nosotros somos receptivos al entorno, donde somos como amplificadores. Mi fuerza vital, si coincide con la fuerza vital que tú no tienes, tú la ves en mí agrandada, amplificada. Por eso nos servimos unos a otros tanto y no necesitamos tanto, porque todos estamos fusionados con todos. El problema ¿cuál es? Que a ese niño no le han dicho que tiene, por ejemplo, ese aspecto de la comunicación sin definir, porque él va a ser muy bueno para controlar todos esos aspectos, para ser un espectador de esos aspectos, pero no para hacerlo él. Es como un entrenador de fútbol. Él no juega al fútbol, porque si se pone a jugar, pierde perspectiva. Está el jugador y está el entrenador. Y ha habido un lío tan grande en nuestro sistema educativo, que se nos ha querido educar a todos igual, con las mismas expectativas, con los mismos baremos de valía. Tienes que correr 3 kilómetros, tienes que memorizarte el libro en una semana, tienes que, y ahí han nacido todos los complejos. O sea, porque el niño es indefenso, si ve que otro niño lo hace, dice, ¿por qué yo no tengo esta capacidad de memorizar? ¿Por qué yo no puedo correr los 3 kilómetros como este? ¿Porque yo soy más tímido? ¿Porque yo no transmito emociones? ¿Porque yo soy más serio? O sea, cada uno de esos hexagramas, como os decía antes, pertenece a un arquetipo humano, con nombres y apellidos. Y de ese arquetipo se puede estar hablando un día entero, una persona. O sea, que imagínate en toda la configuración de información que hay ahí. Conócete a ti mismo, sí, pero con fundamento. O sea. Sí, y el tema es cuáles son los datos, de dónde salen los datos para componer, por ejemplo, esa definición del ser humano. ¿De dónde vienen los datos? Como te decía antes, es una fusión de arquetipos de I Ching, de todos los hexagramas del I Ching. Cada centro, por ejemplo, está relacionado con una parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Si una persona ve un gráfico, ve que hay 9 centros que pertenecen a centros energéticos, no son chakras, son centros energéticos a través de los cuales nos vamos abriendo camino en las experiencias de la vida. Está el centro mental, el emocional, el de la garganta, el del ser. Cada uno de estos centros está relacionado con un órgano de nuestro cuerpo y a la vez con ciertos neurotransmisores. Entonces, ¿de dónde salen los datos de ese estudio que te decía antes que era muy complejo de explicar? Que no sale complejo de estudiar, de explicar, hasta que se explica, porque sí. Eso tiene que tener una forma sencilla de explicar. Igual que la numerología dice, bueno, a través de tu nombre, tus apellidos y tu fecha de nacimiento sale una personalidad que tiene no sé cuántas personalidades definidas, ¿no? Sí, lo que pasa es que si tú tienes que hacer un estudio, no sé, de algo que apareció hace a lo mejor más de 1000 años ya, y que aparece ahí un diseño y tal, ¿cómo podemos comprender y decir, bueno, esta persona tiene estas características, ¿no? Pero ¿cómo las descubro? Tiene que ser a través de un estudio profundo con un experto. Vale, no, perdona que sí, no te había entendido la pregunta, Ángel. Sí, una vez que yo tengo los datos de la persona, mi trabajo es hacer análisis, lecturas, ¿no?, de la persona. Una vez que yo tengo sus datos, de ahí emerge el gráfico. Entonces ahí están todos los datos. A partir de ahí se empieza a hacer un análisis de todos los aspectos de la persona, a nivel mental, a nivel psíquico, a nivel consciente, a nivel inconsciente, a nivel emocional, a nivel de cómo es tu movimiento físico, hasta dónde no puedes forzar la energía, eres más activo, eres más pasivo, cómo aprendes mejor, qué tipo de necesidades tienes reales y sobre todo qué tipo de necesidades tienes irreales. O sea, hay una caricatura, que esto a mí es lo que más me sorprendió del diseño humano, igual que hay un cuerpo que se te revela tu ser, se te revela, este eres tú, ¿vale? Y eso no significa que esté limitado. Hay mucha gente que me ha dicho, no es que te condiciona o te limita a que eres así y no puedes ser otra cosa. Dentro de tu potencial tú puedes volar,
pero es ese potencial. No sé si me explico. Es como un geyser, es una Sí, fuerza vital. Pero entonces, lo práctico, lo entonces, esencial. La caricatura que se saca de lo que se llamaría en diseño el no ser es todo lo que tú vas a querer ser y nunca serás, tu sombra. O sea, se ve a un nivel lógico aplastante. Entonces, yo en el momento en que tengo los datos, que tengo un gráfico como este, por ejemplo, esto ha salido de un cálculo, ¿vale? Entonces, a partir de este cálculo, el analista empieza no a interpretar, aquí no hay nada de cosecha, no hay que interpretar nada, yo como analista leo, simplemente leo y luego hago un acompañamiento emocional a la persona si lo necesita, ¿no? En consultas posteriores o lo que sea, pero en la primera exposición es absolutamente lógico, no hay que creer en nada, no hay que interpretar, no hay que... es como es. Sí, pero, por ejemplo, una persona va a un experto que le diga, mira, quiero saber qué es lo que pasa conmigo, con mi consciente y mi subconsciente. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Tendrá que aparecer algunos datos de esa persona. Eres alto, rubio, eres bajito, te falta un diente, a ver, ¿me entiendes? Algo que defina a esa persona. Claro, y sale todo. Pero sale todo, pero primero habrá unas preguntas. Los datos. No. Unos datos, lo de dónde salen los datos. O sea, el analista no necesita preguntarle nada a la persona. Es también lo más sorprendente. O sea, yo cuando recibí mi lectura fue como, wow. O sea, me lo hizo una persona muy buena. Pero fue como, no sé, o sea, te dice cosas de ti que... Aquí en estos temas no nos podemos sorprender de nada, porque tú tienes las constelaciones familiares y los familiares funcionan como si fueran los familiares. Pero lo más sorprendente es que están los datos cuánticos y físicos y biológicos y viene de una fecha de nacimiento, no viene de una energía intangible. Claro, si tú vienes, por ejemplo, y me dices, Lupe, quiero hacerme mi lectura, mi análisis. Me preguntará cuándo nací. Claro, entonces te pido la fecha de nacimiento, el lugar, la hora, se miden latitudes, longitudes, movimientos lunares, frecuencias solares, se miden muchas cosas, claro. Es que no te entendía la pregunta. Es que tiene sentido eso. Eso tiene sentido porque en realidad, bueno, ya Pitágoras descubrió eso antes de Jesús y explicaba que todo eso está en nuestro interior. Cuando él habla de la numerología y todo eso, eso está ahí. Y por lo tanto, siguiendo ahí, trabajando e investigando, puede llegar a otras conclusiones mucho más eficaces y mucho más complejas, a lo mejor, como puede ser este estudio, ¿no? Muy complejo, sí, pero a la vez es muy sencillo. O sea, el trabajo del analista, mi trabajo, yo cuando empiezo a hacer una lectura, yo no le hablo a la gente del diseño humano, yo te empiezo a hablar de ti. Luego tú eres el que dice, joder, a mí me interesa saber de dónde viene esto, ¿no? Porque es normal, nos ha pasado a todos. Pero lo importante no es hablar del diseño humano, es que te hable de ti mismo. Pero eso es una auténtica revolución. Míralo desde el punto de vista de la escuela. Eso que has planteado es una cosa que es así. Los niños hemos sido educados fundamentalmente para ser unos hombres de provecho, para que después tú puedas dirigir las empresas del sistema capitalista. Total. Y estar en las empresas. Y se ha acabado. Pero a ti no te enseñan a ser un hombre de verdad, quién eres, de dónde vienes, qué haces aquí y todo esto. Todos esos estudios vienen a revolucionar todo ese sistema. Lo que pasa es que eso no se hará público o no se hará popular por una razón, porque eso tampoco interesa. Exacto. Todo lo que sea descubrir que un ser humano, aunque sea el hijo de un pobre, es un ser excepcional, y a lo mejor el hijo del rico no lo es, eso está prohibido, aunque no esté prohibido taxativamente. Bueno, yo tengo esperanza. De todos modos, con lo que siempre ha luchado el sistema en contra de todo sistema de autoconocimiento que no fuera exclusivamente la psicología, con lo que más ha luchado ha sido con lo intangible. O sea, yo la esperanza que tengo en el diseño humano y lo que quiero transmitir es sobre todo la parte de tangible que tiene, de demostrable y de como sistema lógico. O sea, en Estados Unidos tiene un tipo de homologación reglada.
cuidado. Entonces, eso está viniendo para acá. Aquí todavía no, pero llegará. Yo, o sea, lo comparto contigo, Ángel, como esperanza, y lo lanzo, ¿no? O sea, yo creo que en un futuro el diseño humano va a ser una asignatura del cole. Tiene todas las bendiciones para que sea. Mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa, pero vamos a volver enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra amiga Lupe Vaquero, que viene precisamente de Badajoz para hacer este programa. Hola, Lupe. Hola, otra vez. Bien, ¿no? Bien todo. Bueno, pues ahora vamos a entrar en la parte del programa donde las preguntas las hacen nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Genial. Pero yo quería decirte una impresión o una reflexión que yo saco de tu intervención, ¿no? En primero, hay algo que el Maestro Jesús dijo hace 2000 años, pero que eso no aparece ni como verdad ni como mentira, sino que de eso no se habla, no interesa hablar de eso. Todos somos uno, todos somos uno con el Padre, todos somos uno con el universo. Y tú estás hablando precisamente de esa ciencia que determina precisamente eso que estás explicando. ¿A que sí? Totalmente. Bueno, pues ahora vienen las preguntas de nuestros amigos. Primero es Servando. Vamos a ver, mira, cuando tú haces una lectura del tipo que has estado comentando antes, ¿qué es lo que pretendes extraer? O qué es lo, no lo que pretendes, sino qué es lo que sacas de la persona. ¿Qué finalidad o qué es lo que le dices tú a la persona que has sacado de ella? Vale, eso es lo más... una buena pregunta. Lo más importante del diseño humano no es lo que te diga de ti, que sí lo es. Pero lo más importante es que te da un punto de estrategia. En diseño humano se llama estrategia y autoridad. Te enseña que hay un lugar dentro de ti, que siempre fuiste tú, que siempre serás tú, desde el cual tomar decisiones, para que toda esa fuerza vital que tú eres se orqueste. Tu cabeza, cuando tú tomas decisiones desde tu mente, no las tomas tú, las toma tu condicionamiento, las toma la persona que a ti te han hecho ser, en función de los centros que tengas, de tus aperturas, de tus vulnerabilidades. Entonces, no sé si... Te voy a poner un ejemplo. Cuando ocurrió el tsunami, hubo una estampida de animales que antes de que la catástrofe ocurriera, el animal ya lo sabía y huyeron de allí. ¿Qué pensamos? ¿Que no tenemos ese potencial? Siendo más inteligentes que el animal. Claro que lo tenemos. El diseño humano te dice cómo eres, pero no para que te quedes contento y digas, ¡ay, qué bien, qué guay soy!, ¿no? No, te dice, porque te dice cómo eres y te dice en lo que te vas a convertir si tu fuerza vital no fluye. Es un retrato de tu ser y un retrato de tu no ser, de hacia dónde te encaminas si no vives en función de tu propia autoridad. Y tu propia autoridad es eso que tienen los animales, pero que en nosotros está muchísimo más desarrollado y no está aquí, no está en nuestra mente. O sea, se llama punto de autoridad interna, es enseñar a la persona a conectar con su cuerpo, ¿vale? Y con su fuerza vital, porque hay un punto de tu fuerza vital. Cuando yo voy a una entrevista de trabajo, por ejemplo, o cuando yo tengo a un amigo delante, o a una pareja, o a una posibilidad de algo, hay algo en tu cuerpo que ya sabe si esa persona, si ese trabajo, si ese amigo, si ese viaje es correcto para ti o no. Es correcto, que significa que en el momento de interactuar, todo el abanico de tu fuerza vital va a poder florecer. La frustración viene cuando tú estás ya en la relación, o tú estás ya en el trabajo, o tú estás ya en el viaje, y tú no puedes fluir. Tú no puedes sacar todo tu potencial. Y esto no es tan metafísico, que a la vez sí lo es. Pero es muy físico porque el cuerpo te dice que, por ejemplo, en ese trabajo, todo el abanico de tus potenciales físicos se van a aprovechar al máximo y tú no vas a estar frustrado.
El 70% de la población son de un tipo que en diseño se llama generadores, que estamos aquí para mover la energía. Y si un generador no mueve la energía en aquello en lo que siente satisfacción, satisfacción es que tú sabes que ese es tu talento y por eso lo haces bien y no tienes que mirar el reloj y no tienes que pensar que lo haces por dinero, ahí tú te sientes satisfecho. Entonces hay una inteligencia dentro de ti que te lleva a seleccionar las cosas que a ti te van a rodear para que digas sí o no. Y no está aquí, porque aquí está el miedo. O sea, en la mente está el miedo a hacer las cosas por supervivencia, por dinero o por dependencia emocional, por miedo a la soledad, por miedo a quedarnos sin recursos, cuando tenemos una inteligencia mucho más amplia que es capaz de traernos los recursos económicos, de traernos los recursos afectivos, sin que nos tengamos que negar a nosotros mismos, que es como se nos ha educado. Muy bien, pues Teresa Dúo. Esta contestación ha sido muy explícita y me ha gustado mucho, Lupe. Mira, yo quería que nos dijeras, para todos los que nos están viendo y oyendo, que nos dijera cuánto se tarda en hacer un diseño, cómo es posible hacerlo a distancia, podemos indicar hacerlo a una persona que no sea nuestra, por ejemplo, ¿puedo encargarte hacer un diseño humano de mi hija? Relativamente, dependiendo, si es una niña sí, si es una adulta no, porque se entra en campos de intimidad muy profundos y aparte porque tampoco es útil. O sea, el diseño humano no es para que tú solo sepas, el saber no sirve para nada si no haces nada con ello. Entonces, al revés, tú te vas a frustrar más porque a lo mejor ves el potencial de tu hija, pero ves que ella no puede conectar con esa autoridad. Sí que te sirve, pero no hace falta que le hagas una lectura completa, con que veas, con que te digan 4 cosas, que es una lectura estratégica, que también las hay. Luego ahí tú puedes pedir diferentes tipos de trabajo, ¿no? En cuanto, y eso sobre todo que me parece una información muy personal. Yo sí que hago lecturas, por ejemplo, a niños de 4, 5 años, 6, 12, 15, pero ya a partir de 18 años ya es meterte mucho y tener un arma muy de conocimiento muy peligrosa en tus manos que un analista no tiene por qué dar a la persona que no sea el portador de eso, ¿no? Porque es información muy confidencial. Luego, por otro lado, me preguntabas que cómo se puede hacer a distancia. Sí, yo trabajo a través de un aula online, puede ser en persona o puede ser a distancia, pero lo importante no es que me veas a mí, lo importante es que te llegue toda la esencia de lo que yo te quiero transmitir de ti. Entonces sí, yo trabajo online con un aula y son un trabajo aproximadamente de 2 horas en el que yo no necesito que me digan nada de ti, ni de tu vida, ni de cuál es tu problema, porque está ahí. Y luego se hace una consulta posterior, tú te quedas con eso, lo asimilas, lo escuchas, es un trabajo que queda grabado, porque una lectura es tu mapa, o sea, si lo escuchas una vez se te olvida, queda grabado y puedes escucharlo en cualquier momento que tengas un problema, vas a tirar de ello, porque lo que te digo ahora, por ejemplo, si es del trabajo y tú ahora estás con un rollo amoroso, del trabajo no le vas a hacer caso, pero si luego tienes un conflicto en el trabajo, dices, ostras, esto aquí me lo dijo, ¿no? Entonces hay muchos aspectos en los que tomar conciencia, o sea, es un proceso de toma de conciencia. Muy bien, pues Servando quiere hacer una nueva pregunta. Has estado comentando que aparte del ADN que se transmite, pues bueno, por la propia generación del ser humano, pero que además había otro tipo de transmisión que provenía pues de los cuerpos celestes, del espacio, ¿no? Del campo cuántico. Del campo cuántico. ¿Podrías ampliar un poquito eso? Es, para que te hagas una idea, por un dedo, por una yema de mi dedo ahora mismo están pasando billones, hasta trillones creo, de neutrinos procedentes del Sol. Los neutrinos del día de hoy traen una información. Esa es el nexo de unión entre la ciencia y la mística y el I Ching. O sea, el día de hoy tiene un hexagrama, no lo he mirado, estoy acostumbrada a mirarla, pero hoy no lo he mirado con las prisas del viaje. El día de hoy tiene una configuración solar,
tiene una impronta solar, y esto se lo dices a un científico y te dice, sí, es cierto, esto es cuántico, es primavera, es verano, la configuración solar hoy tiene una frecuencia determinada, que ni siquiera era la misma del día de hoy del año pasado, ¿vale? Pero esto se une y se anexa al hexagrama del I Ching, que está correlacionado con el día de hoy. Entonces de ahí sale la fuerza vital con la que el niño ya nace impresa, independientemente de la carga genética que trae, que eso es otra historia, que todos sabemos un poquito de eso, ¿no? Pero aparte de, no son todo el condicionamiento no es familiar, hay un condicionamiento del inconsciente colectivo que también nos ha machacado mucho. O sea, hay familias, hay personas que han emergido y tenían unos padres muy condicionadores y han salido adelante. O sea, y son estos aspectos con los que tú vienes a tomar conciencia. O sea, todos estamos diseñados para tomar conciencia de ciertas cosas. El tú tener un don o un potencial no te sirve de nada si tú al desarrollarlo no tomas conciencia de algo antes de irte. Es evolución la palabra. Pero no es una evolución ciega, sino que es una evolución consciente, pudiéramos decir, ¿no? Total. O sea, yo sé cuál es el camino y sé dónde están mis beneficios y dónde puedo tener mis inconvenientes. Exacto. Y lo curioso es eso, que tú estás diseñado para tomar conciencia de unas cosas que a lo mejor yo no voy a tomar conciencia. Yo estoy diseñada para tomar conciencia de las cosas que yo voy a vivir. Por eso tengo las experiencias que voy a tener. Por eso la comunicación también puede enriquecernos tanto, ¿no? El saber el diseño de una persona, de tu mejor amigo, de tu pareja, de tus hijos, por supuesto. Porque... Pero es muy interesante lo que tú has explicado antes, ¿no? O sea que el terapeuta tiene que ser también una persona de una alta cualidad técnica, o sea, de guardar el secreto, de saber que hay que tener cuidado porque esa persona es la única que hay en el mundo. Esa persona es la única que hay en el mundo. Y entonces no se puede exteriorizar su forma de ser o tal, ¿no? Aunque probablemente con los datos que tú has manejado antes, podría decir, bueno, ¿cómo es fulano de tal? Por ejemplo, el rey, ¿no? Sí. Pues puedes saber por su fecha de nacimiento, sus características, puedes saber cuál es su personalidad real. Sí. Sí, yo, bueno, cuando estaba en formación trabajábamos con diseños de famosos. Me acuerdo uno que me llamó mucho la atención, el diseño de Van Gogh. Es alucinante, ¿no? Ver las causas de su creatividad, cómo se frustró, qué buscaba a través de ella, los problemas que tuvo. Van Gogh estuvo en psiquiátricos, recorrió más de uno, ¿no? Y se ve, o sea, cómo se quitó la vida, ¿no? Cómo sucumbió a todo ese condicionamiento que él tenía alrededor. Es un tema muy bonito. Fue atrapado. Un tema muy bonito. Tenemos que concluir. Amiga Lupe, tenemos que concluir el programa. Nos vamos a despedir de nuestras amigas y nuestros amigos que están en el plató. Creo que han tenido una magnífica percepción del programa, igual que yo, igual que todos nuestros oyentes y nuestros televidentes. Y a ti te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros aquí. Nada. Porque el tema es interesante. Seguramente que más adelante tenemos posibilidad de avanzar más en esa dirección, porque eso es una cuestión, yo creo que puede ser vital para el buscador. Sí. Vital para el buscador. El buscador se da cuenta de que la búsqueda no está aquí, que está en el cuerpo. Nuestro agradecimiento, y decirle también a nuestros oyentes y nuestros televidentes que estos programas que parten de un presupuesto de ingreso cero y de gasto cero, también funciona porque hay personas que se entregan a trabajar sin ningún tipo de interés económico. Pudiéramos decir que las horas extraordinarias que echa aquí nuestro querido amigo Israel Jiménez y nuestro amigo Juan Prieto son muy importantes, pero están haciendo un trabajo que es difundir ideas, que nosotros después regalamos esas ideas para que la gente perciba que hay otro mundo, que hay otras cosas que las que hay que tener en cuenta. Y a nuestros oyentes y televidentes también decirles que la semana próxima pueden conectar con nosotros exactamente donde mismo han conectado hoy.
y hasta entonces nos despedimos si Dios quiere.